Okay. Es bueno para nosotros estar aquí hoy. You say that it's a blessing for you, for us to be here. Ustedes dicen que es una bendición para ustedes. Nosotros decimos que para nosotros el estar aquí. But it's probably more the other way around. Pero probablemente es lo contrario, de otra manera. For us to be a part and see what God is doing in a different context than the USA or Canada. El ver lo que el Señor está haciendo en otros contextos fuera de Estados Unidos y Canadá. And every time we come here, we get treated like kings Y cada vez que venimos aquí somos tratados como reyes and queen. y reinas. My wife is here as Mi well. esposa está aquí. So we love you and we love to be part of this. Les amamos y amamos ser parte de esto. And before I get too emotional, let's turn to the Word of God. Y antes de que me emocione mucho, vamos a la palabra de Dios. To Mark chapter 9, A Marcos capítulo 9, and we'll read verse 1 to verse 8. leeremos del versículo 1 al versículo 8. I'll just let you read it. Mark 9, verses 1 through 8. Yeah. Marcos capítulo 9, versículos 1 al 8. Jesús solo. Dice la palabra de Dios. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. One thing that Mark wants to show us Una cosa que Marcos nos quiere mostrar is the kingdom of God has already come es que el reino de Dios ya ha venido in the person of Jesus Christ, en la persona de Jesucristo, or it is at hand. o está a la mano. The summary of all of Jesus' teaching in chapter 1 El resumen de todas las enseñanzas del Señor en el capítulo 1 is his words, the time is fulfilled, es que el tiempo se ha cumplido the kingdom of God is at hand. y el reino de Dios está presente. Repent and believe the gospel. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. God's reign is here El reino de Dios está aquí because God's king is here. porque el Rey de Dios está aquí. And all through this gospel, Y a través de todo este Evangelio, the evidence is piling up that the kingdom of God is at hand. la evidencia se va acumulando de que el reino de Dios está presente. We see it in the healings, Lo vemos en las sanidades, demons cast out, en los demonios que eran echados fuera, Jesus' control of nature, en el control del Señor Jesús sobre la naturaleza, his teaching, sus enseñanzas and the summoning of those to follow him. y el llamado de aquellos a que le siguieran. These are all momentary bursts of light Hay momentáneamente un destello de luz that show us that the kingdom of God is really here. que mostraba que el reino de Dios realmente estaba aquí. It is now, Es ahora, really, truly in this world. real y verdaderamente en este mundo. But Pero also it shows us that the kingdom of God is not fully here. también nos muestra que el reino de Dios no está completamente entero aquí. It is truly here, Está verdaderamente aquí, but not in all its fullness, pero no en todo su esplendor o no completo, awaiting the return of Jesus in the future. esperando el retorno del Señor Jesucristo en el futuro. So, for example,
Así que, por ejemplo, Jesus casts out demons, el Señor echó fuera demonios, but not all of them. pero no todos ellos. It's just a glimpse of the future. Es solo un destello del futuro. In the last day, when they will all be thrown into the lake of fire. En el futuro, cuando todos serán echados en el horno de fuego, Many were healed. en el lago de fuego, perdón. Many were healed of their diseases, Muchos fueron sanados de sus enfermedades, but not all. pero no todos. But in the last day, Jesus will heal all suffering and sicknesses. Pero en el tiempo final, el Señor sanará a todos de todas las enfermedades. So there's this tension Así que hay una tensión between the already entre el ya aquí but not yet. y el aún no. And it comes out, for instance, in Mark 4 with the parables. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Marcos 4, en la parábola, The parables of the kingdom. la parábola del reino. It describes a number of things about what the kingdom of God looks like now, Que describe ciertas cosas que muestran cómo el reino de Dios es ahora, in this moment. en este momento. The kingdom of God does not look spectacular. El reino de Dios no luce espectacular. It's like scattering seed on the ground. Es como regar la semilla en el terreno. A very ordinary, everyday event in those days. Eventos muy ordinarios en esos días. And when the seed is scattered, Y cuando la semilla es regada, does a magical beanstalk grow up into the sky? hay una planta mágica de frijoles que crece hacia el cielo, Leading to a magical kingdom up there? trayendo un reino mágico desde allá. No. No. It seems the seed grows very slowly. Lo que vemos es que la semilla crece muy lentamente. And how about the mustard seed? ¿Y qué decir de la semilla de mostaza? It's the smallest seed. Es la más pequeña de A todas. bird could come down and swallow it whole. Un ave puede venir y tragársela completa. And so the kingdom of God looks weak. Así que el reino de Dios parece débil. It's like lighting a lamp with just a little spark Es como iluminar, prender una lámpara con esa pequeña llama and just a little flickering flame. y esa pequeña llama y destello ahí. It's not like the lightning that streaks across the sky No es como un relámpago que va a través de todo el cielo and lights up the sky for miles. e ilumina todo el cielo por millas, Except for a few special times in history excepto por algunos pequeños momentos en la historia, when God sent special revivals. cuando Dios ha enviado un avivamiento especial. The kingdom of God does not look spectacular. El reino de Dios no parece espectacular. It hasn't come in all of its fullness. No ha venido en todo su esplendor. It will one day, Lo hará un día, así será. but at the moment, the glory is hidden in this fallen world. Pero al momento, esa gloria está escondida en este mundo caído. It's where people can still reject and disobey God. Y todavía la gente desobedece y rechaza el Evangelio. Where the church gets persecuted. Aquí, donde la iglesia todavía es perseguida. And maybe you've experienced this. Y tal vez tú has experimentado eso. Maybe when you're teaching Sunday school Tal vez cuando estás enseñando en la escuela dominical or in evangelistic outreach. o en un alcance evangelístico, You're teaching Bibles, simple Bible stories, enseñando historias bíblicas, simple pictures, simplemente enseñando imágenes, maybe little quizzes, tal vez algunos pequeños pruebines, teaching ancient stories from an ancient book, enseñando historias antiguas de libros antiguos, and you're trying to get the people related to that story. y estás tratando de hacer que la gente se relacione con esa historia. It doesn't look very impressive, does it? No parece muy impresionante, ¿verdad? Some people will hear Algunas personas van a escuchar and then ignore y luego ignorar and reject the King of Kings. y a rechazar al Rey de Reyes. You offer him to them Tú les ofreces a Jesús a ellos and you tell them their need of him as sinners. y le dices de su necesidad de Él como pecadores. But many or most say no to him. Pero muchos o la mayoría dicen no a Él. They leave you unchanged. Te dejan
se van sin ser cambiados. The word of God to them is like the seed on the path. La palabra de Dios para ellos es como la semilla en el camino. It makes no impact. No hace ningún impacto. Or maybe it's like the seed on the rocky ground. O tal vez es como la semilla en el terreno pedregoso. They hear the word Escuchan la palabra and they're super excited. y están muy emocionados. I want to go to church. Quiero ir a la iglesia. It looks like they've been changed. Parece como si hubieran sido cambiados. But you know how it goes. Pero ustedes saben lo que pasa. A few weeks or months, Algunas semanas o meses they fall away se apartan and you never see them again. y nunca los ves más. That's the kingdom of God now. Ese es el reino de Dios And ahora. it's shown in Mark's gospel again and again. Se muestra así en Marcos una y otra vez. The already, El ya aquí but not yet. y el aún no. And maybe you know something of this tension in your own life. Y tal vez tú conoces algo de esa tensión en tu propia vida. Yes, we've been begun to be changed by the Holy Spirit if we're Christians. Sí, aunque hemos comenzado a ser cambiados por el Espíritu Santo como cristianos que somos, We're given new hearts, que hemos recibido un nuevo corazón, new desires, and new priorities. nuevos deseos, nuevas prioridades. We hate sin, Odiamos el pecado and we want to do what's right. y queremos hacer lo que es correcto, But pero we're not yet what we want to be no somos aún lo que queremos ser or what we will be. o lo que seremos One day in the future when we will be perfectly holy. un día en el futuro cuando seremos perfectamente gloriosos. We'll see Christ face to face Veremos al Señor cara a cara. as he is, and we will become like him. Y así es como seremos transformados en su semejanza. But Pero that isn't how it is at the moment. así no son las cosas al momento. We live in this already, not yet state. Vivimos en este aún no, todavía no, en ese estado. So maybe you need something today that helps you in the meantime. Así que tal vez necesitas algo que te ayude en mientras tanto, When things are still tough, cuando las cosas todavía son duras, struggling with sin and temptation, luchando con las tentaciones y el pecado, or being an office bearer, o siendo a deacon or a pastor, or un diácono o pastor. maybe you feel like giving up. Tal vez te sientes como que vas a tirar la toalla, You're frustrated with the wickedness and evil all around you. estás frustrado con la maldad alrededor de ti And often we are discouraged in this already, not yet. y tal vez nos sentimos un poco desanimados en este aún no, todavía no. But we're not the only ones. Pero no somos los únicos. Our text shows us the disciples needed something to help them. El texto nos muestra que los discípulos también necesitaban saber esto. Just think of what Jesus has been teaching them. Solo pensemos en lo que el Señor les estaba enseñando. In chapter 8, En el capítulo 8 he's teaching them the theology of suffering. les estaba enseñando sobre la teología del sufrimiento, He's explaining that the Son of Man must suffer. explicándole que el Hijo del Hombre debía sufrir, debía tener padecimientos, He must be rejected by the leadership que debía ser rechazado por los líderes judíos and even be killed y aún ser muerto before rising in 3 days. antes de levantarse en 3 días. The Messiah must suffer, El Mesías debía sufrir and then his followers will suffer too, y luego sus seguidores debían sufrir también. teaching them that suffering is a normal part of Ens- life for the Christian. Enseñarles sobre el sufrimiento es una enseñanza enorme en la vida cristiana, Because we are God lovers porque somos amantes de Dios in a God-hating world. en un mundo que odia a Dios. The disciples were surprised Y los discípulos están sorprendidos and discouraged. y desanimados. Peter was taken totally aback. Pedro estaba totalmente desanimado And probably the rest of them too. y tal vez el resto de ellos también.
can he really then be the Christ? ¿Puede él realmente ser el Cristo? Maybe we've got it wrong. Tal vez nos equivocamos. If we're following the Christ who looks like this, Si seguimos un Cristo que se ve como este, maybe we've misunderstood. tal vez no entendimos bien. However, Jesus does encourage them Sin embargo, el Señor Jesucristo sí les anima that it is worthwhile to follow a suffering Savior. que vale la pena seguir al Salvador y aún en medio de sufrimientos. And in this text, he gives Peter, James, and John such a wonderful experience of encouragement. Y aquí el Señor les da a Pedro, a Jacobo y a Juan una gran enseñanza sobre y ánimo en ese momento. And of course, the rest of them as they share the experience later. Y una experiencia que también muchos de ellos iban a vivir más adelante. In verse 1, Jesus makes this prophecy. En el versículo 1 el Señor da esta profecía. He says, "Some of you standing here will not taste death El Señor les dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte until they see the kingdom of God hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder, after it has come in power." cuando Él venga con poder. In other words, he's saying this. En otras palabras, Él está diciendo esto. Don't think the kingdom of God is small and feeble. No piensen que el reino de Dios es pequeño y débil. It may only appear that way, Puede solamente parecer así, but don't think it's that way in reality. pero no piensen que es así en realidad. In fact, some of you will get a glimpse of the glory in your lifetime. De hecho, muchos de ustedes tendrán un pequeño destello, un inicio de esa gloria en el transcurso de su vida, With your own eyes. con sus propios ojos. It may look like everything is going wrong, Puede parecer que todas las cosas van mal, that evil is too powerful to overcome, que la maldad es muy poderosa para vencer, but appearances can be deceptive. pero las apariencias pueden ser engañosas. The kingdom of God is incredibly powerful, El reino de Dios es increíblemente poderoso, incredibly glorious now, increíblemente poderoso ahora, even though it hasn't come in fullness. a pesar de que aún no ha llegado en su esplendor. Beneath the surface, Estamos en la superficie, behind the scenes, detrás de las cortinas. there is an infinite reservoir of power and strength. Hay un infinito, hay un almacén infinito de gloria Which is just ready to break through into the world. que está listo para entrar en el mundo. Now, there is a debate about verse 1, Ahora hay un debate acerca del versículo 1. what event Jesus was talking about. ¿Cuál evento el Señor Jesucristo estaba hablando? When was it fulfilled? ¿Cuándo esto se va a cumplir? And one commentator says that this is one of the most puzzling statements in the Gospels. Un comentarista dice que ese es uno de los enunciados más positivos del Evangelio. But as I read some other commentaries, Pero mientras leía otros comentarios, there's many trustworthy men hay otros hombres que son confiables that say it's the simplest and best explanation que dan la explicación más simple y la mejor. that Jesus is referring to what Mark goes on to record. El Señor Jesucristo se está refiriendo a lo que Marcos va más adelante a narrar, Which he records immediately after. lo que iba a narrar inmediatamente después. Did you know that Mark, he loves that word immediately in his Ustedes gospel? saben que Marcos ama la palabra inmediatamente en su evangelio. So this saying in verse 1 links the transfiguration of Jesus on the mountaintop. Así que este versículo 1 liga inmediatamente la transfiguración que va a acontecer en los versículos siguientes. And this event, just think how much encouragement it brought to Jesus. Imaginen cómo estos eventos trajeron ánimo a el Señor Jesucristo, As he was about to die, ya que él pronto iba a morir. but also it's for the benefit of his disciples Pero también es para el beneficio de sus discípulos and Mark's readers in Rome, y a los lectores de Marcos en Roma,
and for us living today in this not yet period. Y para nosotros viviendo hoy en este periodo de aún no. In a time where the kingdom of God and the power of Jesus En un tiempo en que el evangelio y el poder del Señor Jesucristo y el poder de Dios seems small, parece pequeño, marginalized, marginalizado, irrelevant irrelevante in a hostile world. en un mundo hostil. We can get frustrated with that, can't we? Podemos frustrarnos con esto, ¿o no es así? But behind this all, Jesus shows us infinite power and glory. Pero detrás de todo esto el Señor nos muestra un poder infinito y glorioso. So let's go through this experience for a few minutes. Así que vayamos a través de esta experiencia por un par de minutos. Jesus takes his 3 closest friends up to the mountain. El Señor toma a estos 3 amigos cercanos hacia la cima de la montaña And while at the top in the middle of the night, y allá en esas alturas, en medio de la noche, Jesus is transformed right in front of them. el Señor se transforma justo frente a ellos. Now, a problem is for many of us, we've read this story many times. Un problema para muchos de nosotros que hemos leído esta historia muchas veces. Let's try to imagine how dramatic this was. Tratemos de imaginarnos cuán dramático fue esto. Being there in pitch darkness. Estar allí en medio de aquella oscuridad. The other Gospels tell us that Jesus is praying. El otro evangelio nos dice que el Señor estaba allí orando And the disciples are very drowsy. y los discípulos estaban muy agotados. But suddenly the darkness is broken with a bright light. Pero de repente aquella oscuridad es rota por una luz resplandeciente, Brighter than the noonday sun. más brillante que el sol de la mañana. How frightening. ¿Cuánto miedo pudo haber traído esto a How ellos? disturbing for the disciples. ¿Cuánto pudo esto haberlos impactado a ellos? How strange and surreal. ¿Cuán extraño e irreal pudo haber sido esta experiencia? Midnight turns into midday. Medianoche cambiado en un mediodía, Never experienced before. algo que nunca habían experimentado antes. An eclipse can turn the day into dark, Sabemos que un eclipse cambia el día en noche, but this is reverse. pero esto es a la contraria. Well, the disciples aren't sleepy anymore. Bueno, los discípulos ya no estaban dormidos, They're wide awake, estaban muy despiertos, looking around. mirando alrededor. Where's this light coming from? ¿De dónde viene esta luz? It's not lightning. No es un relámpago, It's not flashing. no es un destello de luz, It's not the sun because the sky is still dark. no es el sol porque todavía está oscuro. And then they realize it's coming from Jesus. Se dan cuenta que esto viene del Señor. Maybe they had to shield their eyes, Tal vez tuvieron que cubrir sus ojos peek through their fingers. y taparse con sus dedos. Yes, he is the source of this light. Sí, Él es la fuente de esa luz. Verse 3 says his clothes became radiant, Dice el versículo 3 que sus vestidos se volvieron resplandecientes, intensely white, as no one on earth could bleach them. muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer así. Matthew says his face shone like the sun, Y Mateo dice que su rostro brillaba como el sol and his clothes became white as light. y sus ropas se volvieron blancas como la nieve. Luke says as he was praying, as Dice- Jesus was praying, Dice Lucas que mientras el Señor estaba orando, the appearance of his face was altered, la apariencia de su rostro fue alterada and his clothing became dazzling white. y sus ropas se volvieron impresionantemente blancas. So in other words, En otras the palabras, glory of the Son of God is shining through his human nature. la gloria del Señor estaba brillando aún en su humanidad, en su naturaleza humana. The veil is being pulled back, as it were, El velo fue echado atrás un poco and a manifestation of divine majesty bursts forth out of Jesus. y una manifestación de su divinidad salió de Jesús. And I hope you're drawing some connections in your mind. Y
Tratemos de hacer alguna conexión en nuestras mentes. This is how God's glory is always described in the Old Testament. Así es como la gloria de Dios es siempre descrita en el Antiguo Testamento, Shining brilliance. brillando con fulgor. It's not the essence of God's glory, No es la esencia de la gloria de Dios, but it's how it is expressed as shining brightness. pero es como se expresa, como brillando. And this is what they see. Y esto es lo que vemos. It's not Jesus reflecting the glory of God. No es Jesús reflejando la gloria de Dios. It's God's glory coming out of him, Es la gloria de Dios saliendo de Él mismo, emanating from inside of him. saliendo desde dentro de Él mismo. It's the glory that he had before the world began Es la gloria que Él tenía antes de que el mundo fuese, with the Father. con el Padre. It's utterly otherworldly. Es totalmente fuera, algo fuera de este mundo. As no one on earth could Com- bleach them. Como nadie en este mundo puede resplandecer y emblanquecer. Alien to anything experienced before. Totalmente ajeno a cualquier experiencia anterior. Have you caught the feeling a little bit? ¿Han logrado captar el sentimiento un poco de esto? How startling this must have been for Peter, James, and John. Cuán sorprendente fue esto para Pedro y para Juan. This man they thought they knew, Este hombre que ellos pensaban que conocían, born as a baby, nacido como un bebé, wrapped in clothes, envuelto en pañales, a boy who grew up to be a teenager, un muchacho que creció llegando a ser un adolescente and then a man, y luego un hombre learning carpentry, aprendiendo carpintería, the man they ate and drank and spent time with, un hombre con el que ellos comían, bebían y pasaban tiempo juntos, the man who's been teaching them, un hombre que había estado enseñando a ellos, fully human, totalmente humano, who had to sleep, eat, and drink, que tenía que comer, beber y dormir, just like them. igual que ellos. But now, Pero ahora, the glory of God radiating out of him. la gloria de Dios estaba irradiando desde él. And not only the glory of Jesus, Y no solamente la gloria de Jesús, but two other men are there, pero otros dos hombres estaban allí, Moses and Elijah, Moisés y Elías, representatives of the law and the prophets, representantes de la ley y los profetas, the Old Testament. el Antiguo Testamento. Again, we know this story so well. Una vez más, conocemos esta historia muy bien. How would you react if you were there? ¿Cómo hubieras reaccionado tú si hubieras estado allí? Well, maybe we would be impulsive like Peter. Tal vez hubiéramos sido impulsivos como Pedro. You know how Peter could be, Ustedes saben cómo Pedro era, unthinking sometimes. que a veces no pensaba las cosas. a Mark veces. says he said something for the sake of saying something. Él dijo algo solo por decir algo, lo que le salió en el momento. He asked a question that may seem strange to us. Él hizo una pregunta que pudiera parecernos rara a nosotros. As Moses and Elijah start to depart, Cuando Moisés y Elías comenzaban a irse, Peter says to Jesus, Rabbi, it's good that we are here. Pedro le dice, Rabí, es bueno que estemos aquí. Let us make 3 tents, Hagamos 3 enramadas, one for you, una para ti, one for Moses, una para Moisés and one for Elijah. y una para Elías. Well, that's probably not the first thing that would come to our mind, would it be? Tal vez eso no era lo primero que hubiera venido a nuestra mente, o es así. Is that the suggestion you would have thought of? ¿Esa es la sugerencia que tú hubieras dado? But it's interesting, the word for tent here Pero es interesante que la palabra para tienda que se usa aquí is the same word as tabernacle. es la misma palabra para tabernáculo. In the Old Testament, the place where God dwelled En el Antiguo Testamento, el lugar donde Dios habitaba and communicated y, with his people. y se comunicaba con su pueblo. And remember, the cloud of ¿Recuerdan? glory came down La nube de gloria que bajaba and filled the y tabernacle. llenaba el tabernáculo. Do you remember? ¿Lo recuerdan?
It seems that Peter wants to make this experience, Parece como si Pedro quisiera hacer de esta experiencia, make it institutionalized, institucionalizarla, to make it a permanent thing again. para hacerlo algo permanente de nuevo. Then if people who wanted to consult with Jesus Luego la gente que quería consultar con el Señor Jesucristo or his messengers anytime, o sus mensajeros en cualquier momento they could come up to the mountain. pudieran subir al monte They could hear and talk and hear the responses y escucharlo y hablar y escuchar sus respuestas and see this manifestation of God's glory for themselves. y ver esta manifestación de Dios por ellos mismos. But clearly, this is not an option. Pero claramente esto no era una opción. The cloud lifts, La nube se fue, subió, the light is gone, la luz se fue and Jesus is alone. y el Señor Jesucristo estaba solo. Peter's hope La esperanza de Pedro of this experience is over. de esta experiencia se había ido. Suddenly, they looked around, they saw no one but Jesus. De repente miraron alrededor y no vieron a nadie sino solo a Cristo. So, brothers, let's ask ourselves two things. Así que hermanos, hagámonos dos preguntas. Sorry, and sisters. Hermanos y hermanas, disculpen. Why does this happen? ¿Por qué pasa esto? Why now? ¿Por qué ahora And here? y aquí? Well, the first thing is for endorsement. Lo primero es para hacer un reconocimiento. This is why Moses and Elijah are here with Jesus. Por eso es que Moisés y Elías están aquí con el Señor Jesucristo, As I said, they're representatives of the law and the prophets. como representantes de la ley y los Now, profetas. there's much we could dig into here, Hay más que pudiéramos profundizar aquí, but simply it means that Jesus pero and the, simplemente significa que Jesús and the Old Testament agreed. y el Antiguo Testamento concuerdan. His teaching is all over the Old Testament. Su enseñanza está alrededor de todo el Antiguo Testamento. Do you remember how the disciples were struggling in chapter 8 Ustedes recuerdan cómo los discípulos estaban luchando en el capítulo 8 with this suffering Messiah? con el Mesías sufriente. But these two men are effectively saying this. Pero estos dos hombres efectivamente están diciendo esto. Believe it. It's all right there in the law and the prophets. Créanlo, está justo ahí en la ley y los And profetas. sure enough, if we read our Old Testament, Y seguramente si nosotros leemos el Antiguo Testamento, it couldn't be clearer. claramente esto va a ser visible para nosotros. They were not mistaken or misguided. No hay ningún error en esto. This suffering Savior was not something new. Este Salvador sufriente no era algo nuevo en lo absoluto. And just as a side note here, Y hay una nota al pie de página aquí. if someone tells you that the Old Testament is not important Si alguien les dice que el Antiguo Testamento no es importante and we don't need it anymore, y no lo necesitamos más, I want you to ask them, quiero que le pregunten, what Bible did Jesus have? ¿cuál Biblia tenía Jesús? The Old Testament. El Antiguo Testamento. But added to this, Pero añadiendo a esto, the experience has the Father speak from the cloud. la experiencia de haber escuchado al Padre hablar desde la In nube. verse 7, En el versículo 7, this is my beloved Son, listen to him. este es mi Hijo amado, a él oíd. Listen to him. Escúchenlo, Pay attention to what Jesus is teaching you. pónganle atención a lo que Jesús les está enseñando. He's been teaching you about a suffering Savior. Él les ha estado enseñando acerca de un Salvador sufriente. Stop doubting and believe. Así que dejen de ser incrédulos, crean. It may be hard to understand, Dejen de ser de doble ánimo y crean. Parece difícil de entender, hard to accept, difícil de aceptar, but listen and obey. pero escuchen y obedezcan. He's the one we need to pay attention to.
Él es el único al que debemos poner atención. This is his endorsement. Este es su reconocimiento. But secondly, I want to look at how this is an encouragement. Pero también esto es algo que nos da ánimo. This story is full of echoes of the Old Testament, Este texto está lleno de ecos del Antiguo Testamento, especially Exodus 24, especialmente Éxodo capítulo 24. when Moses goes up to the mountain, Cuando Moisés subió al monte to Mount Sinai, to see God's glory. Sinaí para ver la gloria de Dios. And it's interesting that Mark starts this in verse 2 with a very interesting statement. Es interesante que Marcos comience aquí el versículo 2 con un enunciado muy importante. I would have never seen this myself. I had to study to find it. No lo vi así al principio, tuve que estudiarlo. He says, in reference to a certain specific time, Él dice en referencia a un tiempo específico, you see in verse 2, and after 6 days. en el versículo 2 dice de 6 días después. That's very unusual for Mark. Eso es muy inusual en Marcos. He usually doesn't point to a time. Él generalmente no se refiere a un momento específico. But in Exodus 24, it says that Moses sees God's glory Pero en Éxodo 24 vemos que Moisés ve la gloria de Dios after a preparation time of, después de un tiempo de preparación. can you guess? ¿Pueden adivinar? 6 days. De 6 días. It says, the glory of the Lord dwelt on Mount Sinai. Dice que la gloria de Dios permaneció allí en el monte Sinaí. The cloud covered it for 6 days. La nube le cubrió por 6 días. And on the 7th day, Y en el séptimo día, he called Moses out of the midst of the cloud. él llamó a Moisés que saliera fuera de en el medio de la nube. Mark seems to be linking these two stories, Marcos parece estar mezclando estas dos historias and he draws our attention to that one. y lleva nuestra atención hacia esa en particular. So maybe Peter's words, his answer, wasn't so strange after all. Así que la respuesta de Pedro parece no ser tan extraña después de todo, Because it's not Moses on the mountain, porque no es Moisés en el monte, it's Jesus emanating God's glory. es Jesús emanando la gloria de Dios. Peter, James, and John are reminded of Mount Sinai. Pedro, Juan y Jacobo se les recuerda acerca del monte Sinaí. They were Jews, don't forget. Ellos eran judíos, no lo olvidemos. But here is the new Sinai. Pero aquí está el nuevo Sinaí. This carpenter of Nazareth Este carpintero de Nazaret is nothing less than the Almighty Lord of hosts. no es nada más y nada menos que el Señor de los ejércitos. They were given this experience for encouragement, Así que se les da esta experiencia como un ánimo, a glimpse of reality. como un destello de la realidad. You remember Elisha's servant who was terrified by soldiers? ¿Recuerdan aquel sirviente que tenía miedo de los soldados Who had surrounded the town? que rodeaban la ciudad? And then Elisha prays to God for his eyes to be opened, Y cuando Eliseo oró para que sus ojos fueran abiertos, to see beyond what the appearance was, para ver más allá de lo que la apariencia les presentaba, to the actual reality. hacia la verdadera realidad, Well, then suddenly that human army didn't seem so terrifying anymore. de repente ese ejército humano no se veía algo de tener miedo en The ese momento. host of heaven that he's seen took care of that Porque fear. las huestes celestiales que estaban allí para defenderles. And here, Peter, James, and John get a foretaste of the future. Y aquí Pedro, Juan y Jacobo tuvieron un avance que podían palpar del futuro. The last day, when Jesus returns, Del último día cuando el Señor venga. this is how it's going to be. Así es como serán los últimos días. This was to stick in their minds to encourage them. Esto era para que se quedara en su mente, para animarles. Don't forget, the dark days they still had to go through. No olviden que los días tenebrosos
todavía debemos pasar por to ello, spur them on when things got really discouraging. para alentarnos para cuando los tiempos se vuelvan verdaderamente de desánimo. Was to stick in their mind that Jesus is the Son. Que se quede en nuestra mente que Jesús es el Hijo. He is the Messiah. Él es el Mesías. But in their short term, Pero en el corto plazo it wasn't going to look like that. no, did it? no se veía así realmente. Jesus was going to be rejected, Jesús iba a ser rechazado, beaten to a pulp. iba a ser golpeado He hasta la muerte, he would look weak. iba a parecer débil. But don't make the mistake of thinking Pero no cometan el error de pensar that because God's Son will suffer and die and be killed, pero que porque el Hijo de Dios iba a sufrir, iba a ir a la cruz, don't be fooled by appearances. no se dejen engañar por las apariencias. See the glimpse of reality. Vean el destello de la realidad. God is saying to them, do you really think that this shining sun of mine Dios está diciendo que esta gloria de mi Hijo will have his purposes thwarted by a few angry leaders or soldiers? iba a ser apagada acaso por unos cuantos soldados y líderes del pueblo. Look past this. Look past. Vayan más allá de esto. He's willing to die. Vean más allá. Él está deseoso de morir. This same body on the cross Ese mismo cuerpo en la cruz is the very same body you seen transfigured. es el mismo cuerpo que ustedes vieron transfigurado. And this is the perspective we need Y esta es la perspectiva que necesitamos nosotros in the already but not yet. en el todavía no, en el aún no. Remember this image. Recordemos esta imagen. Jesus will fill the earth. El Señor Will fill the earth va a llenar la tierra and be a blessing for all of his people. y ser bendición para todo su pueblo. He's saying, look there, brothers. Está diciendo, miren allá, hermanos. Jesus is powerful, Jesús es poderoso, seated at the right hand of God. sentado a la diestra del Padre. Remember, Recuerden, recuerden, Jesus only. Jesús solo. Solo a Jesús. So my topic today was the necessity of the Holy Spirit for the deacon. Así que mi tema en el día de hoy es la necesidad del Espíritu Santo para los diáconos. And you might be asking, what in the world does this story have to do with that? Y ustedes podrían estarse preguntando, ¿y qué tiene esto que ver con ese tema? Yes, the Holy Spirit's work is to convert sinners. Sí, en la obra del Espíritu Santo es convertir a los pecadores. What a blessed work. Qué obra tan bendecida y maravillosa. And that could have been the way I dealt with that today. Y That could have been the way I dealt with the topic today. Y no podría ser otra forma en la que yo me dirija a ese tema o trate este tema. But I'm just going to say what is so helpful to me sometimes in my Christian walk Pero debo decir que es me ayuda mucho a mí en mi caminar cristiano. is to praise the Lord for this work of the Es Holy Spirit. bendecir al Señor por esa obra del Espíritu Santo. The third person of the Godhead, La tercera persona de la Trinidad, the Holy Spirit el Espíritu Santo of this Jesus. de este Jesús. John 14:26. Remember Jesus' words? Juan 14:27. But the Helper, the Holy Spirit, Recuerden lo que dice. El ayudador, el Espíritu Santo, el consolador, whom the Father will send in my name, al cual el Padre enviará en mi nombre. he will teach you all things Él les enseñará todas las cosas and bring to your remembrance all that I have said to you. y traerá a ustedes todas las cosas que yo les he enseñado. Have you thought about that blessed work of the Holy Spirit? ¿Han pensado ustedes en esta bendita obra del Espíritu Santo? And isn't this
the glory that we need to be reminded of in serving Y esta es la gloria que necesitamos que se nos recuerde en el servicio. you're serving in the kingdom of God, Ustedes están sirviendo en el reino de Dios, in the already but not yet, en el ya aquí pero aún no. where maybe, sorry, Sí, ya aquí todavía no. where worldly friends or family might say to you, Donde amigos en este mundo y familiares podrían estarte diciendo, why are you serving in a church? ¿por qué tú estás sirviendo en la iglesia? You're wasting your time. Tú estás desperdiciando tu tiempo. You're misguided Tú estás siendo llevado al error, to serve in a church like those disciples. sirviendo en la iglesia como un discípulo. You're mistaken. Tú estás en el errado. Or maybe worse yet, O tal vez peores palabras from a worldly church. de una iglesia mundana. Worldly church, a worldly church, a church that de la has tierra, lost from the its earth. spirituality, yeah. A church that they call themselves a church, but they're not acting it. Una iglesia que se llaman a sí mismos iglesia, pero realmente no lo son. Who might say to you, who wants to spend their time serving? Tú vas a gastar tu tiempo sirviendo. You need to be a leader, Tú necesitas ser un líder, well known, bien reconocido, with your name on the website, muy reconocido en las redes sociales, serving en tables, internet, servir a las mesas, making sure the church is ready, asegurarte de que la iglesia esté preparada y lista, it's clean and organized. a limpiar y organizar cosas. That's all you do. Eso es todo lo que tú haces. Visit poor people, Visitar gente pobre, visit the sick, visitar a los enfermos, do the accounting, hacer contabilidad, help people manage their money. ayudar a la gente al manejo de sus finanzas. Are you serious? De verdad, en serio. You're only a deacon? Tú solamente eres un diácono. We don't need that anymore in our church. No necesitamos eso en nuestra iglesia. Or maybe it's your own flesh, O tal vez es tu propia carne. or Satan tempting you in the flesh, O Satanás tentándote a ti en la carne. who is the ultimate God hater. Quien es el mayor odiador de Dios. Maybe he says to you, Tal vez te dice, you're lousy at this work. tú estás cansado de este trabajo. You're too sinful yourself. Tú eres muy pecador tú mismo, en ti mismo. You're too tired to help people, aren't you? Ya tú estás agotado de ayudar a gente o no. Aren't you tired of serving? Tú no estás cansado de servir. Just give it up. Solo ríndete. Deja eso. But brothers, this same Lord Jesus has called you Mis hermanos, el mismo Señor Jesucristo les ha llamado through his church to serve. a través de su iglesia a servir. Yes, the congregation called you, Sí, la congregación les ha llamado, but this Lord Jesus is behind that. pero este Señor Jesucristo está detrás de ellos. This glorious Jesus that the Spirit recorded in Scripture Este glorioso Señor Jesucristo que se nos presenta en las Escrituras for your and my encouragement para tu ánimo en la fe y el mío, to keep going with joy, de seguir adelante con gozo, expectation, con expectativas, love, con amor, humility. con humildad. This important work of supporting your pastors También en el dar el apoyo a tus pastores, who have to spend time in the Word and prayer. quienes tienen que dedicar tiempo a la lectura de la palabra y a la oración. Peter, James, and John, they never forgot. Pedro, Juan y Jacobo nunca olvidaron. The Holy Spirit reminded them later. El Espíritu Santo les recordó más adelante. Yes, they remembered the glorious Jesus that we seen on the mountain. Sí, les recordó la gloria del Señor Jesús que vieron en el monte. How do I know that? Yo sí conozco esto. ¿Cómo sé de esto? 2 Peter chapter 1 verse 16, he says this. Segunda de Pedro, 2 Peter 1, I'll read. capítulo 1. Verse 16, he says,
We did not follow cleverly devised myths. No seguimos artimañas artificiosas. When we made known to you the power and coming of the Lord Jesus Cuando Christ. anunciamos a ustedes el poder y el advenimiento del Señor Jesucristo, But we were eyewitnesses of his majesty. sino que fuimos testigos de su majestad. For when he received honor and glory from God the Father, Porque cuando Él recibió honor y gloria de Dios el Padre, and the voice was borne to him by the majestic glory, y la voz fue escuchada, la voz majestuosa, this is my beloved Son, este es mi Hijo amado, with whom I am well pleased. con el cual tengo complacencia. Peter says, we ourselves heard this voice Dice Pedro, nosotros mismos oímos esa that voz came from heaven, que vino del cielo, for we were with him porque estábamos con Él on the holy mountain. en el Monte Santo. But maybe you say, Pero tal vez tú digas, I wish I could have been there yo quisiera haber podido estar ahí to see and to hear what they heard. para ver y escuchar. If I was there, I would be a better Christian. Si yo hubiera estado ahí, yo hubiera sido un mejor cristiano, I would be a better deacon or pastor if hubiera I had sido that experience. un mejor pastor o diácono si hubiera tenido la oportunidad de esa experiencia. But let me close with Peter's next statement, Pero déjenme cerrar con el último enunciado de Pedro, because he says, no, porque él dice no, we are actually better off. nosotros somos de hecho In mejores. verse 19, he goes on to say, En el versículo 19 él continúa diciendo, and we have the prophetic word more fully confirmed, tenemos la palabra profética más segura, to which you will do well to pay attention a la to, cual hacéis bien estar atentos, as to a lamp shining in a dark place, como una lámpara que alumbra en lugar oscuro, until the day dawns hasta que el día esclarezca and the morning star arises in your hearts. y el sol de la mañana salga en sus corazones. Peter is not so much pointing to that experience Pedro no está tanto refiriéndose a esa experiencia as he is to the Word of God. como él se está refiriendo a la palabra de Dios. The whole Bible as we have it now. Toda la escritura que tenemos ahora. If we want to see the glory of Jesus, Si queremos ver la gloria de Jesús, read the Scripture, leamos las escrituras, meditate on it. medita en ella. Let that be the fuel for your service, Deja que este sea el combustible para ti, to be a servant Para instead ser- of being served. para ser un servidor en vez de ser servido. As Galatians 6 verse 9 says, Como dice en Gálatas capítulo 6, so we don't grow weary of doing good. no nos cansemos de hacer el bien. This is the testimony given to us now. Este es el testimonio que se nos da ahora. Listen to him. Escuchen esto. He who has called you Aquel que les ha llamado will provide for you. va a proveer para ustedes. And so the necessity Así que la necesidad of this Holy Spirit of Jesus Christ de este Espíritu Santo de Jesucristo indwelling in you que mora en ti to remind you para recordarte Jesus only. Jesús, solo Jesús. Amen. Amén. Amén. Pray. Pray. Señor Dios, Padre Celestial,